Bien, jóvenes, bienvenidos a la Academia CEPREMUNI. Hoy en lo que es Historia del Perú vamos a hablar sobre el oncenio de Leguía y la dependencia norteamericana. Se llama así porque claramente vamos a ver cómo la economía peruana va a estar sometida, influenciada, esta vez por el capitalismo norteamericano. El régimen de Leguía se caracteriza no solamente por haber acabado políticamente a la vieja oligarquía agroexportadora, sino porque el capital inglés va a ser desplazado por el capital norteamericano. ¿De acuerdo? Eso vamos a hablar eh, sobre estos temas, eh, bueno, muchos de estos acontecimientos del oncenio de Leguía. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, entonces, dígame usted, cuando nos habla del régimen de Leguía, ¿qué podríamos nosotros conocer? Bueno, para empezar, fue una dictadura cívico-militar, donde claramente Leguía, un importante político de la República Aristocrática, que fue no solamente presidente durante un periodo, sino que además fue ministro de Hacienda. Si bien es cierto, no era un hombre muy vinculado al partido civil, era sin duda un personaje fundamental y una pieza clave para el cambio que se estaba dando a nivel mundial. Él justamente a notar, empieza a sobresalir justamente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el oncenio de Leguía es una dictadura cívico-militar dirigida obviamente por Augusto Bernardino Leguía, ¿correcto? Donde justamente les mencioné que el capital inglés es desplazado por el capital norteamericano. Ahora, su gobierno se caracterizó pues, por reprimir claramente a los movimientos obreros y sin duda pues a los universitarios. Es importante notar o mencionar que la oligarquía agroexportadora o la oligarquía civilista perdió el poder político con Leguía, pero todavía mantiene o mantuvo sus privilegios económicos, ¿correcto? ¿Cómo llega al poder Leguía? Esto es muy importante. Bueno, se dan las elecciones presidenciales allá por 1919 y se dio pues en un momento donde había todavía pues mucha crisis económica, ¿correcto? Eh, post Primera Guerra Mundial. Bueno, José Pardo es quien convoca elecciones y aquí se van a presentar dos candidatos. Eh, el civilista Antero Aspíllaga, que representa los intereses de los civilistas y del capitalismo británico, y por otro lado Augusto Bernardino Leguía, que representaba los intereses de los comerciantes nacionales y también por el capital norteamericano, ¿no? Entonces había claramente dos figuras distintas en la cual también reciben el apoyo de dos grupos o fuerzas de poder. Uno que estaba en decadencia, que era el capitalismo norteamericano y sus aliados, me refiero a aliados en el sentido comercial y económico aquí en el Perú. Y por otro lado, tenemos pues a Leguía, apoyado por sectores económicos ligados al capitalismo norteamericano, ¿correcto? Ahora, en esas elecciones jóvenes hay que recordar pues que quien decidía era el Congreso y en ese momento el Parlamento estaba en su mayoría bajo el control de los civilistas. Obviamente pues si llegaban a un empate técnico, quien tomaba la decisión era el Parlamento. Entonces, ante el peligro pues que la Corte Suprema, que era el que al final tenía que decidir, ¿no?, que favorezca obviamente a Antero Aspíllaga, pues Leguía da un golpe de Estado con la ayuda pues de los militares, que ya en ese tiempo estaban obviamente siendo muy controlados por los capitales eh, norteamericanos. E incluso hay que recordar que el gran Andrés Sabino Cáceres respalda a Leguía, ¿no? Y es así pues como llega al poder, ¿no? Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y por qué se mantuvo por mucho tiempo en el cargo? Bueno, para empezar, sí hubo muchos intentos de darle un golpe de Estado, pero obviamente el guía pues tenía todo un conjunto de instituciones
y que además tenía el controlado un buen sector de la población. Cuando me preguntan cómo un régimen puede mantenerse en el poder, yo siempre les menciono que hay dos cosas importantes que debe tener. Primero, el apoyo de la gente, fundamental. En segundo lugar, el apoyo de los militares. Y tercero, que en esa época no eran demasiados, contar con el apoyo de los medios de comunicación, ¿no? Tú tienes esos tres elementos de tu lado, tu gobierno va a ir tranquilamente sin un tipo de problemas. Y hay que recordar que Leguía, aparte de tener esos elementos de su lado, aumentó el aparato burocrático colocando pues a su gente de confianza en puestos muy importantes en los diferentes ministerios. Es por eso que el presupuesto del gobierno de Leguía se incrementó justamente para mantener a estas personas que estaban trabajando en el aparato del Estado, obviamente bajo el liderazgo del gobierno de Leguía. Eso también es importante siempre recordarlo, ¿no? En el aspecto económico, jóvenes, ¿qué podemos, profesor, recordar siempre? Fundamental, que eso te van a preguntar en cualquier examen de admisión, ¿eh? Que el capital, pues, norteamericano prácticamente se va a volver muy hegemónico en nuestro país. Nuestra deuda externa se multiplicó con los préstamos de la banca norteamericana. Profesor, ¿y todo ese dinero en qué lo gastó? Justamente para poder hacer obras y ganarse la popularidad, ¿no? De los peruanos y de las peruanas principalmente, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? Entonces, al hacer obras, al controlar el aparato burocrático, tener el apoyo de un sector importante de la población y de las Fuerzas Armadas de tu lado, este señor pues era inamovible. ¿Y por qué lo mantuvieron? Porque obviamente Estados Unidos le era muy conveniente tenerlo en el poder. Por eso que era intocable ese señor. Para poder, digamos, controlar a esta oligarquía que está buscando el momento oportuno para poder derrocarlo, establece lo que es la ley de aguas. Aquí pues el Estado o el gobierno en sí, ¿no? Controla pues este recurso, limitando pues el poder de la oligarquía, de los grandes hacendados, que depende justamente de esta agua, ¿no? Entonces, económicamente él lo tuvo sometido, ¿no? En ese aspecto. Ahora, como parte obviamente de esta protección que tenía Leguía con respecto al capital norteamericano, este gobierno pues entregó diversas concesiones, como por ejemplo los ferrocarriles por 99 años a esta compañía, bueno, que ya existía, a la Peruvian Corporation, pero obviamente bajo ahora el control ya no del capitalismo británico, sino de los Estados Unidos, ¿no? Creó, por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú para poder canalizar los préstamos que venían de Nueva York principalmente, ¿no? De Wall Street, de los principales banqueros y financieros norteamericanos. Eso también es algo que hay que tomarlo siempre en cuenta. Y bueno, pues gracias a estos enormes préstamos, realizó pues un conjunto de obras monumentales, obras majestuosas, obras públicas, ¿no? Por ejemplo, la Plaza San Martín, el Parque Universitario, el Hospital del Niño acá en la Breña, lo que es la Avenida Leguía, que fue pues sin duda una gran obra, una de las más importantes y extensas que se dio en ese tiempo, que cuando fue derrocado pues se llamó Avenida Arequipa, que hasta hoy el día existe, ¿no? La Avenida Arequipa, ¿quién no conoce? La Avenida Arequipa pues todo lo que es Lima y va hasta Miraflores, ¿verdad? Muy bien, ¿no? La Avenida Colonial también fue hecha por Leguía, en fin. Y bueno, también como parte después de estas grandes obras, se van a construir pues nuevas zonas urbanas, incluso hasta el Callao, ¿no? Y los importantes balnearios del sur, ¿no? Que la gente adinerada pues iba a esos lugares a divertirse. Entonces, digamos, estos fueron grandes obras con los préstamos, obviamente, norteamericanos. ¿A cambio de qué? A cambio de la entrega de nuestros recursos, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Profesor, y en el aspecto social, bueno, digamos que Leguía, con sus acciones políticas, desplazó
a esa vieja oligarquía agroexportadora que nunca le van a perdonar haber perdido el poder político. Hay que recordar pues que después de Leguía, nunca más el Partido Civil logró poder tomar el poder directamente. Eso hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque se van a formar partidos de masas, que son los que van a ser pues los representantes legítimos de la población. Pero en el fondo, o sea, detrás de estos partidos de masas, la oligarquía va a seguir controlando, ¿no? Eso está clarísimo. Leguía dio un apoyo aparentemente al indigenismo, que era una corriente literaria para poder, de cierta manera, reivindicar al indígena explotado, otorgando pues ciertas leyes, pero todas eran demagógicas, totalmente, ¿no? Por ejemplo, el Día del Indio, ¿no? El 24 de junio, que luego pues durante la reforma o durante el gobierno de Velasco esto se cambia por el Día del Campesino, ¿no? Pero no alteró en absolutamente, no, o sea, no alteró la estructura de la propiedad de la tierra o sobre la tierra, que era lo que las masas o las comunidades campesinas exigían, ¿no? Con el aspecto económico no chocó con la vieja oligarquía exportadora. No hizo cambios profundos, como una reforma agraria, por ejemplo, a pesar que se les exigía. E incluso aplicó leyes contra los indígenas, por ejemplo, esta ley de la conscripción vial, ¿no? Una especie de tributo o mita republicana en la cual pues eran obligados muchos campesinos a trabajar gratis por algunos días en la construcción pues de carreteras, caminos, puentes, para facilitar pues el transporte de los productos que iban pues de los Andes hacia las costas, ¿no? Pero en que en muchos casos pues esta ley fue utilizada por muchos hacendados para explotar a las comunidades campesinas. Por ahí me dicen, profesor, pero había una ley también que podía evitar esta ley, ¿no? O sea, había una ley que podía contrarrestar esta norma o evitar pues que puedas trabajar gratuitamente en la construcción de puentes, carreteras, etcétera. Claro, la famosa ley de vagancia, pero para ello tenías que también pagar y en ese tiempo pues, la gran cantidad, la gran mayoría no contaban pues con los recursos necesarios. Eso también es importante mencionarlo, ¿no? E incluso su gobierno va a ser muy opresor, es decir, reprime a la gran mayoría de la población que se subleva contra, obviamente, el régimen. Entonces, eso también es algo que va a ocurrir durante su gobierno, ¿no? Ahora, algo interesante en el aspecto social es que Leguía va a favorecer enormemente a la clase media, que con el tiempo será pues en esa burguesía industrial que vamos a ver más adelante, que se va a formar o que se va a consolidar en los años 70 y que es justamente ese sector de la población que desplaza a la vieja oligarquía exportadora, que es actualmente la que controla nuestra economía y la política, ¿no? La burguesía industrial nacional, todas ellas mayormente agrupadas en la CONFIEP hoy en día. Bueno, se agudiza pues la lucha estudiantil, jóvenes, por la reforma universitaria. ¿Qué se planteaba, por ejemplo? Se buscaba pues autonomía, que no existía, se buscaba pues el derecho a la tacha de profesores, es decir, cuando los estudiantes consideraban pues que el profesor no está a la altura para dictar clases, simplemente pues era separado, ¿no? Se buscaba la gratuidad de la enseñanza, que eran los pilares pues de estas luchas estudiantiles, ¿no? Y como consecuencia de esta coyuntura, nace pues los partidos de masas, como es el caso del APRA, como es el caso del Partido Socialista Peruano, fundado allá por 1928 por José Carlos Mariátegui. Hay que recordar pues que él también fundó la CGTP, ¿no? La Confederación General de Trabajadores del Perú. Y el APRA sabemos pues que fue dirigido, bueno, el APRA es algo curioso porque el APRA fue fundado en México primero, allá por 1924, por Víctor Raúl Haya de la Torre, y luego pues nuevamente va a fundarse otra vez, pero aquí. Eh, y además también hay que recordar que Víctor Raúl Haya de la Torre funda la famosa CTP, ¿no? La Central de Trabajadores del Perú, para poder, digamos, competir o luchar contra este otro gremio importante fundado por Mariátegui, ¿no?
Hay que recordar pues que estos dos grandes líderes nunca llegaron a un acuerdo, cada uno tenía una visión distinta, ¿no? Eh, es más, ¿no? Hay que recordar pues que hay una polémica entre Víctor Raúl y el propio Mariátegui, ¿no? Y esto aprovechando porque ya el anarquismo sindicalismo, que era una corriente ideológica muy importante que se dio durante la República Aristocrática, empezó pues a entrar una crisis profunda, ¿no? Entonces el movimiento obrero empieza pues a dirigirse a qué partido va a acoplarse, si era pues al Partido Socialista de Mariátegui o al Partido Aprista de Víctor Raúl y de la Torre, ¿no? Entonces, los trabajadores pues quedaron, tuvieron dos alternativas, ¿no? O acoplarse al aprismo o al socialismo. Ahora, ¿qué se discutió aquí en este momento? Bueno, se discutió pues sobre el tipo de organización, por ejemplo, que se debía tener el movimiento popular peruano, ¿no? Frente al imperialismo norteamericano, porque en algo que coincidía el socialismo y el aprismo era que eran enemigos de Estados Unidos, ¿no? O al menos eran antiimperialistas, ¿no? Y bueno, en este contexto pues, de la discusión de las luchas de ideas, lo que sí eran conscientes que el Perú claramente pues era un país semifeudal, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que proponía Víctor Raúl, profesor? ¿Qué es lo que proponía José Carlos Mariátegui? Bueno, eh, Víctor Raúl, eh, él promovía pues una lucha del pueblo latinoamericano contra el imperialismo a través pues de un Estado fuerte que ponga pues las condiciones de un gran capital y que tiene que estar liderado por la burguesía, por la clase media, ¿no? Sostenía pues que el socialismo, por ejemplo, eh, o sea, mencionaba pues que el socialismo no era viable, más bien hay que desarrollar un capitalismo propio, liderado, dirigido por la burguesía. Ese era el planteamiento, ¿no? Más bien José Carlos Mariátegui eh, proponía que, para empezar, los países latinoamericanos consideraban pues, que llegaba muy tarde, ¿no? A la competencia capitalista. Él era consciente que el capitalismo era poco probable que se desarrolle en los países de América Latina, ya que su destino era pues, ser simple colonias donde se explotaban o se extraían los recursos naturales en beneficio de las grandes potencias capitalistas de Europa y Estados Unidos, ¿no? Por eso es que proponía más bien que era necesario crear un frente de clase con miras hacia el futuro, ¿no? Es decir, a una transformación radical en el sentido de una revolución, ¿no? Antifeudal y también antiimperialista, ¿no? Para pasar pues a una sociedad pues de construirse para, como parte obviamente para construir un país socialista. Ese es básicamente el planteamiento. Y bueno, y así se mantuvieron pues distantes en ese aspecto. Cada uno tenía, repito, su propio proyecto, su propia forma de qué hacer con el Perú de ese tiempo, ¿no? Que claramente habían pues muchas dificultades, ¿no? Eh, económicas, políticas y claramente sociales. En el ámbito político diríamos, chicos, que aquí pues se expandió el aparato administrativo del Estado, se aumentó pues la burocracia civil y militar justamente para proteger el régimen de Leguía. Este gobierno tenía pues muy buenos asesores que ayudaban pues qué cosa hacer, en qué momento actuar, justamente para cuidar su imagen. Y bueno, en 1920 promulga una nueva constitución donde obtiene pues el mayor control del Estado e incluso pues se permite una reelección, ¿no? Se realizó pues con esta constitución permitió pues reelegirse nuevamente de manera inmediata. Y para el 28 de julio de 1821 realiza pues celebraciones por el centenario de la independencia. Ahí vinieron pues importantes visitantes diplomáticos. El Perú recibió muchos obsequios por parte de su centenario.
que incluso actualmente existen, ¿no? Como por ejemplo la torre que está en la plaza, en el parque universitario. No sé si alguna vez han pasado por ahí, hay una torre, ¿no? Gigantesca. Está el regalo por parte de Inglaterra del Estadio Nacional, ¿no? En el famoso Coloso José Díaz. Claro que el estadio era, pues en ese tiempo, sus graderías eran de madera, ¿no? No vayas a pensar que es el estadio que estás viendo ahora. Esa reconstrucción fue hecha por el segundo gobierno de Alan García, pero antes de ello está pues el famoso estadio José Díaz, que fue reconstruido, fue, claro, reconstruido durante el gobierno de Odría, y posteriormente otra vez fue modificado durante el segundo gobierno de García, ¿no? Pero el primer estadio pertenecía a un club inglés que en el final pues lo donó al gobierno de Leguía, ¿no? Claro. Y ahí pues se juegan los clásicos después, ¿no? Porque recuerden pues que Alianza Lima fue creada en 1901. Años anteriores fue creado el Ciclista Lima, que es el club más antiguo que tenemos. Y posteriormente ya se dieron pues los famosos clásicos, ¿no? Porque Universitario fue fundada más o menos ya por esos años, ¿no? Pero obviamente mucho después de la fundación de Alianza Lima. Ahora, Leguía, como parte puede ser un presidente más bien entreguista a los intereses del capitalismo extranjero, él acepta el famoso laudo de París. ¿Qué es un laudo? Es un arbitraje internacional que favoreció a la compañía IPC, era una compañía norteamericana que había controlado pues el petróleo de la Bea y Pariñas, ¿no? Entonces, esto, digamos, es algo que realizó. Es decir, en vez de defender pues, los intereses de la nación, pues permitió más bien que las empresas como la IPC pudieran tener beneficios, perjudicando obviamente los intereses del país, ¿no? Muy bien. Otro aspecto importante en el ámbito político, pero ya a nivel externo, son los tratados internacionales que va a realizar, ¿no? Conocemos bastante, por ejemplo, el famoso Tratado Salomón Lozano, estipulado o promulgado o realizado ya por 1922, donde firma pues con Colombia, donde le entregamos el trapecio amazónico eh, a pedido de los Estados Unidos, ¿no? Entregó pues territorios del Putumayo, Caquetá, ¿no? Que incluso pues perjudicó bastante a la población de ese momento, ¿no? A la población que vivía por esos lugares, ¿no? Entonces ahí justamente Estados Unidos presiona a la guía para que se le ceda a Colombia esos territorios. Um, Ahora, otro aspecto importante es otro tratado importante aquí que se va a dar durante el gobierno de Leguía, es el famoso Tratado de Lima, aunque el tratado oficial se llama Tratado Rada Gamio Figueroa Larraín, ¿no? Pero mayormente lo conocemos como Tratado de Lima, firmado en 1929 con Chile, donde pues la provincia de Tacna regresa al Perú, pero Arica pues se queda definitivamente en Chile, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso también es importante mencionar. ¿Cómo es que cae Leguía, profesor? Mucho pues, usted me dijo al principio que era imposible que este presidente cayera. Bueno, a él por algo pues lo llamaban el Coloso del Pacífico, ¿no? Bueno, eh, se produce hechos claramente internacionales, ¿no? Se produce pues el crack del 29, ¿no? Cae la bolsa de valores de Nueva York en esos años y este evento fue conocido como el Jueves Negro, en la cual pues llevó a una aguda crisis económica de Estados Unidos. Y recuerden pues que Estados Unidos era el principal protector del gobierno de Leguía, ¿no? ¿En qué se vio afectado el Perú, profesor, con esta crisis internacional? Bueno, de muchas maneras. Bueno, primero, cayeron pues las exportaciones, por lo cual pues bajaron los precios de nuestras materias primas que exportábamos a los Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos estaba en crisis, ya no nos prestaba más dinero, ¿no? Los préstamos y las inversiones decayeron. Entonces, al decaer las inversiones, claramente las empresas norteamericanas abandonan el país
y la gente se queda desempleada, ¿no? Entonces, las protestas que empezaron cada vez a agudizarse justamente se dieron por el desempleo. Eh, y ustedes saben que el desempleo acarrea rápidamente pobreza, miseria, entonces era muy complicado. Y ya para los años 30, es decir, pasando la crisis mundial, eh, la vieja oligarquía agroexportadora aprovecha ese caos, aprovecha el descontento popular y decide dar un golpe de Estado certero a Leguía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Estas Fuerzas Armadas que en un inicio apoyaron a Leguía, lo que hicieron luego fue traicionarlo. Lo que pasa es que también las Fuerzas Armadas en ese tiempo estaban divididas también, ¿no? El ejército estaba pues fragmentado. Ahora, lo interesante acá es que el temor de la vieja oligarquía exportadora era que los partidos de masas lleguen al poder. Temían que llegue el APRA, temían que llegue el Partido Socialista, a hacer los cambios, evidentemente, que ellos siempre habían dado en sus manifestaciones, ¿no? La reforma agraria, acabar con los sistemas de explotación contra el indígena, contra el poblador en general, en fin. Y bueno, era urgente poner orden y qué mejor pues a través de un golpe militar dirigido por un caudillo que fuera rígido, estricto, y eligieron en Luis Sánchez Cerro la persona idónea para dicho propósito. Pero a pesar de que ese golpe se dio, ese golpe militar, el caos no terminó, se agudizó mucho más. Tanto así que el propio Sánchez Cerro va a tener que abandonar el país, dejarlo en manos de una junta, aparentemente dar la oportunidad que las personas puedan elegir a sus autoridades, se convoca elecciones, se presenta el APRA como una importante propuesta, pero Luis Sánchez Cerro forma también un partido político apoyado por los intereses norteamericanos y también por la oligarquía exportadora para tomar el poder, ¿no? Y así va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos pues más adelante, ¿no? Cuando nos toque hablar sobre el tercer militarismo. Profesor, ¿qué significa patria nueva para nosotros? Patria nueva tiene dos significados. La primera, sin duda, el desplazamiento o la pérdida del poder político por parte de la vieja oligarquía exportadora en manos de Leguía. Y segundo, modernización, ¿no? Pero modernidad no en todo el país, sino en algunas ciudades, principalmente Lima. Pero una modernización aparente, ¿no? No en la estructura económica, no en la estructura económica. Hubo ciertos cambios, es cierto, ¿no? Pero no fue suficiente. Leguía no logró transformar la economía peruana en un capitalismo mucho más acorde a los cambios que se estaban dando en esos tiempos, porque aún la oligarquía mantenía el poder económico, ¿no? Totalmente, ¿no? Tanto es así, pues, que Leguía nunca se atrevió a hacer una reforma, ¿no? Una reforma agraria, a pesar de que esto es lo que buscaban las comunidades campesinas, ¿no? Básicamente. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de repente hasta aquí sobre el gobierno de Leguía, chicos? ¿Todo claro? ¿Cuáles son los principales cambios que hizo? ¿Cuáles fueron los principales aportes que hizo a la comunidad de Kia? Bueno, el aporte más importante, digamos, que Leguía va a ser en general, no tanto a la comunidad. Primero es que le da un golpe certero a la oligarquía en el ámbito político. Ya la oligarquía no va a tener un representante directo en el poder. El Partido Civil prácticamente desaparece con Leguía. Y segundo, va a tratar de apoyar a esta clase media que con el tiempo se convirtió pues en la gran burguesía nacional que en estos momentos controla el país, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, chicos, una pequeña pausa de 5 minutos y hablaremos sobre la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Muy bien.
Muy bien, ahora en esta oportunidad vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. A ver, diríamos pues que la Revolución Francesa fue un proceso de luchas, ¿de acuerdo? Que van a estar dirigidas por la burguesía, para cual pues va a utilizar a la población para ese propósito. ¿Y qué ocasionó? Bueno, acabar pues con el antiguo régimen, ¿no? Pero el objetivo principal de la burguesía era tomar el control del Estado. La burguesía aprovechó la difícil situación en la cual vivía el pueblo francés y por esa razón consiguió todo el apoyo necesario contra este régimen absolutista, feudal, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles van a ser, profesor, las razones, las causas por las cuales se van a dar esta revolución? Primero, de hecho, hablemos de la crisis, perdón, de las causas económicas, ¿no? A ver, había una aguda crisis fiscal, ¿no? Debido a los gastos militares por parte de Francia, ¿no? La guerra de los 7 años con Inglaterra, el apoyo que va a dar a las colonias para que se independicen de Gran Bretaña, me refiero pues a las 13 colonias, ¿no? ¿No? Lo que luego será Estados Unidos, el despilfarro, ¿no? De la corte de Versalles en banquetes, fiestas, porque claramente quien pagaba esos gastos era la población. Y los únicos que pagaban impuestos era justamente el pueblo francés, ¿no? Otra de las razones políticas por la cual estalla la revolución tiene que ver sin duda con em, el anhelo que la burguesía tiene, la burguesía francesa, en tomar el poder. Por mucho tiempo la burguesía siempre estaba marginada del poder político. Ahora, hay que recordar que en el ámbito social, como en todo régimen absolutista, se establecía una sociedad estamental, ¿no? Que está obviamente en función a los intereses de, del primer estado, ¿no? Que era en este caso la nobleza, luego estaba el segundo estado, que era el clero, y el tercer estado era pues la población. Ahí pues incluimos a la burguesía, a los artesanos, campesinos, etcétera, ¿no? Ahora, hay una razón también más por la cual se da la chispa para que la revolución sea inevitable. ¿Y cuál es? El cambio climático que existió en esa época. Muchos dirán, profesor, ¿y puede ocurrir eso? Claro, es cierto que el factor económico influye, pero justamente está muy ligado. ¿Por qué? En esos años hay que recordar pues que habían temperaturas muy bajas que malograron las cosechas. Eso permitió pues que la población tenga más difícil, su situación sea mucho más difícil porque al margen, tenían pobreza, estaban obligados a pagar impuestos y encima sus cosechas, muchas de ellas estaban deterioradas, no tenían ni para alimentarse. Entonces, eso creó las condiciones justamente para que la población se levante, ¿no? O sea, la hambruna es un factor importante, ¿no? Y claramente eso la burguesía lo va a aprovechar, notoriamente. Ahora, existen claramente, sin duda, ideas, posiciones ideológicas que ayudan a que se cree un ambiente propicio para una revolución, por supuesto. En este caso, hubo una corriente filosófica que va a tratar de justificar, de promover un estallido revolucionario. Y esta corriente filosófica es la Ilustración. Profesor, pero ¿qué es la Ilustración? Es una corriente, obviamente, filosófica que claramente está contra el antiguo régimen. Más bien lo que buscaba era propiciar la libertad, ¿no? Es decir,
creían ellos que todo el poder no debía estar concentrado en una sola persona, que en este caso el rey. El hombre va a tener acá nuevamente un protagonismo donde promueven la libertad, la igualdad, la fraternidad, e incluso van a haber hombres pensadores ilustrados que van a proponer cambios significativos en la estructura política de la Francia, en este caso absolutista, ¿no? De la monarquía absolutista, como es el caso pues de este país. Y ahora, la ilustración no nace en Francia, ojo, eso también hay que aclararlo, nace en Inglaterra. Pero ¿por qué tuvo mucha acogida en Francia? Porque justamente en ese país fue el gobierno más absolutista de toda Europa. Por eso que tuvo mucha importancia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la ilustración era una corriente filosófica contraria al antiguo régimen, buscaba destruir los estamentos sociales, pero ahí hay un propósito. Muchos dirán, profesor, esto es por el pueblo y para el pueblo. No, no necesariamente. La burguesía tiene un interés, perdón, de romper con el estamento social porque también quería escalar posiciones. Lo que pasa es que una sociedad estamental, uno solamente podía movilizarse en su propia categoría. La burguesía, por más dinero que tenía, solamente se movía en una determinada categoría, no podía subir, ¿no?, de posición. Cuando tú rompes la sociedad estamental, entonces construyes una sociedad de clases en función obviamente al poder económico. Tú estás arriba mientras más dinero tienes. Y eso es lo que va a ocurrir. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quiénes son los principales, profesor, acá eh, ilustrados? Vamos a ver acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Montesquieu. Recuerden que Montesquieu, por ejemplo, escribe una importante obra, ¿no? El espíritu de las leyes, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, criticó mucho a la monarquía absolutista francesa y más bien plantea la división de poderes, ¿no?, del Estado. Él es el que propone un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo, ¿no?, para que los poderes pues no estén concentrados en una sola persona, ¿no?, que era pues en este caso el rey, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Voltaire, un importante personaje. Él escribe una obra muy famosa llamada Cartas Filosóficas o Cartas Inglesas. Criticó el abuso de la autoridad del monarca y la intolerancia de la Iglesia Católica, y claramente se manifestó su admiración, ¿no?, por el sistema político inglés, ¿no?, que era pues una monarquía constitucional, y apoyaba también pues las ideas liberales de John Locke. John Locke, ustedes saben, por filosofía, padre del liberalismo económico, ¿sí o no? Él es fundador de una corriente filosófica llamada el empirismo, ¿verdad? Ustedes deben conocer eso en filosofía. Ahora, Rousseau, ¿no? Rousseau también es importante conocerlo porque él escribe una obra muy interesante llamada El contrato social. Él propone pues la libertad, la igualdad de los hombres a través de un Estado instituido, obviamente, por medio de un contrato social, ¿no?, donde se respete la voluntad general. ¿Eso qué significa, profesor? Vamos a hacer lo siguiente. El hombre entrega su libertad, en cierto modo, al Estado, porque el Estado es el que va a poner las normas, ¿no?, los lineamientos de cómo debe comportarse una sociedad, a cambio que el Estado justamente me garantice, ¿no?, me garantice, obviamente, una vida saludable, una vida adecuada, y que podamos tener pues una convivencia entre todas las personas, lo que se conoce como el bien común. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Ese es el contrato social, ¿no? Te entrego mi libertad de esta manera, pero que permitamos vivir una sociedad armoniosa, ¿correcto? Donde el Estado pues sea justo al momento de sancionar cuando alguna persona infringe una norma, ¿no? Ahora, está Diderot,
por ejemplo, que él edita todos estos pensamientos, todas estas ideas de estos grandes ilustrados, ¿no? Realiza una especie de compendio y todo ese conocimiento de la época, pues, va a estar plasmada en lo que se conoce como la enciclopedia, ¿no? Y quien obviamente hace ese esfuerzo en compilar todo ese conocimiento es Diderot, ¿correcto? Eso no hay que olvidarnos, ¿sí? Muy bien. Jóvenes, la Revolución Francesa va a tener dos importantes etapas, ¿ya? Ahora muchos dirán, profesor, ¿y cuáles son esas etapas? Ahí está, ¿no? Tenemos, o fases, ¿no? La fase monárquica y la fase republicana. Ahora, yo considero que también parte de la revolución debería ser también el gobierno de Napoleón Bonaparte, porque justamente es el que salva la revolución, ¿no? Pero vamos a solamente estudiar estas dos fases, ¿no? Que es la que mayormente siempre nos van a venir en los exámenes de admisión. Empecemos con la fase monárquica. ¿Por qué? Porque ahí todavía tiene protagonismo el rey de Francia, ¿no? Que en este caso pues era Luis XVI, ¿ya? En este caso hablamos o estudiamos un poco sobre los estados generales. A ver, el rey Luis XVI convoca a los tres estados, es decir, al clero, a la nobleza y al pueblo, o sus representantes del pueblo que era la burguesía, con el fin pues de buscar soluciones a la crisis económica y se van a reunir pues en una especie de parlamento, ¿no? Llamado los Estados Generales, que claramente pues no se habían abierto en siglos, ¿no? Porque justamente Francia era una monarquía absolutista, no tenía por qué hacer ese tipo de invitación, ¿no? Pero Luis XVI, a petición de sus asesores, principalmente de Jacques Necker, su principal ministro de Economía, pues acepta, ¿no? Que una convocatoria, una reunión entre los tres estados. Ahora, el clero y la nobleza buscaron que se mantenga el voto por estado. ¿Cuál era la solución, profesor? Que todos paguen impuestos, porque recuerden que los únicos que pagaban impuestos era el tercer estado. Entonces, el clero y la nobleza dicen, bueno, para poder dar mi voto, si pagamos impuestos no, que la votación sea por estado. Claro, pues si son dos estados, que es el clero y la nobleza, se juntan, ellos van a decir no a los impuestos. 2 contra 1, claramente pues ellos ganaban, ¿no? En cambio, el tercer estado pedía pues que el voto sea por persona, porque el tercer estado tenía pues mayoría representativa. Bueno, al final esta asamblea fracasa porque no se llegó a ningún acuerdo, ¿no? En cuanto al sistema de votación. Pero la burguesía pues no se queda con los brazos cruzados. Organiza una nueva reunión, la llamada Asamblea Nacional. El tercer estado pues se reúne en este lugar llamado en la sala del juego de la pelota, y ahí juran no separarse hasta darle una constitución a Francia. Ahí es donde nace la Asamblea Constituyente, que se va a prolongar entre 1789 y 1791 aproximadamente. Ahora, ante los intentos, obviamente, represivos del rey y de sus tropas, y la destitución del ministro Necker, que era pues el nexo entre la burguesía y el rey, se produce pues una gran movilización popular, ¿no? Dirigido por un sector de la burguesía donde empezó a azuzar al pueblo, ¿no? Que esto pues terminó con la toma de la Bastilla, justamente un 14 de julio de 1789, ¿no? Es un hecho pues que simbolizó la Revolución Francesa. Ahora, la Bastilla, jóvenes, era una fortaleza, ¿no? Donde ahí pues estaban no solamente prisioneros políticos, enemigos del rey, sino que además habían pertrechos, armamentos. Lo que claramente buscaba era que la burguesía armara al pueblo contra el ejército leal al rey de Francia. Ese era el asunto. Ese era el propósito de tomar la Bastilla, ¿no? Tener las armas para que el pueblo pueda ir contra el régimen de Luis XVI y sus tropas reales. Ahora, en esta... Ahora mucho dice, profesor, ¿a qué se refiere con el gran miedo? Bueno, aquí se produce pues esta etapa con este nombre porque la expansión pues va a estar descontrolada, ¿no? En donde la lucha campesina pues se va a notar notoriamente, ¿no? Se va a notar
E incluso, claro, la lucha campesina es muy notoria, e incluso va a haber un momento en que se va a desbordar. Si bien cierto, la burguesía es la que promueve esta revolución, va a ser tan intensa, jóvenes, que ni ellos mismos van a poder controlarla. Eso también es algo que hay que recordar, ¿no? Por eso, por eso cuando se genere pues, una revolución en una sociedad, hay que tener en cuenta los límites, ¿no? Y en este caso, la burguesía no pudo controlar el descontento popular, hubo un desborde tremendo, ¿no? La Asamblea Constituyente suprime los privilegios feudales. Esto le quita poder, ¿no? A la nobleza y al clero. Además, se produce, afectando a la Iglesia Católica, la famosa Constitución Civil del Clero, ¿no? Donde la Iglesia pues, prácticamente queda sometida al Estado burgués. Cuando tú escuchas la palabra secularización, ¿qué significa? Que los civiles toman los bienes de la Iglesia, o en este caso el Estado, ¿no? Toma los bienes de la Iglesia, porque en ese tiempo la Iglesia pues, tenía muchos terrenos, un patrimonio enorme que había logrado acumular desde siglos atrás, ¿no? Y ahí justamente en esta asamblea se da lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Aquí pues el burgués se aseguró el derecho a la propiedad, con el cual pues la burguesía garantiza pues el respeto de esos bienes, ¿no? Tanto propios como las que se apodera de la iglesia. Esta declaración pues no fue hecha para el pueblo en general, porque justamente la gran mayoría pues no tenía, en este caso, um, propiedades, ¿no? Todo esto obviamente fue en beneficio principalmente de la burguesía, de la alta burguesía en realidad, ¿no? Y bueno, se aprueba la Constitución de 1791, ¿no? En la que pues el rey conserva su título, ¿no?, de rey, pero su poder queda reducido. Esta Constitución pues debía aplicar a través de una asamblea legislativa que no existía. Por lo tanto, pues, y además tenía que estar dirigida por la burguesía. Entonces, tras la Asamblea Constituyente, se crea la Asamblea Legislativa entre 1791 y 1792. Ahí es donde aparecen, jóvenes, los clubes políticos, como es el caso de los jacobinos, que van a representar pues, a la pequeña burguesía, que eran de tendencia republicana, eran los más radicales. Están los girondinos, que representan los intereses de la alta burguesía. Ellos también aspiraban a una república moderada, pero con cambios graduales. Y estaban los fuldenses, que también representaban los intereses de la alta burguesía conservadora, que querían que se mantuviera una monarquía constitucional. Ahora, la Revolución Francesa preocupó mucho a las otras monarquías absolutistas, porque veían en ello un mal ejemplo que podía expandirse en esos países. Por eso es que Austria y Prusia, por ejemplo, van a ir contra la Revolución Francesa. Eh, ahora, el ejército francés, o un gran sector del ejército francés, que claramente estaba compuesto por muchos de los hijos de los campesinos o de la población en general, pues va a defender, ¿no?, contra la invasión extranjera, ¿no? La primera coalición entre Austria y Prusia, ¿no? El ejército francés revolucionario derrota a estos ejércitos en la batalla de Valmy. Ahora, se dice, ¿no?, que se han descubierto cartas conspiratorias de Luis XVI con Austria y Prusia, ¿no?, para acabar con la revolución. Y bueno, esto va a ser aprovechado por los enemigos del rey primero, para sacarlo donde él estaba viviendo, ¿no?, para ser llevado pues a otro lugar llamado el Palacio de las Tullerías, ¿no? Y con su esposa, porque aparentemente pues ellos estaban planificando fugarse del país, ¿no? Se estaban dirigiendo a Austria, a la frontera. Esta actitud del rey prácticamente evita o hace que un sector de la alta burguesía y la nobleza ya no lo puedan defender, porque va a recibir una presión tremenda por parte de la pequeña y mediana burguesía y de la población en general,
de que esto no puede quedar impune. Ahí nos damos cuenta pues que los girondinos solamente querían tomar el poder político y no hacer grandes transformaciones sociales y económicas, ¿no? Pero ante esta actitud del rey, va a ser aprovechado, repito, por sectores más radicales, donde piden no solamente su destitución, sino también su ejecución, ¿no? Entonces, ante esa presión mediática, o ante esa presión, perdón, popular, disculpen, por parte de la burguesía radical y la población en general, se va a abolir la monarquía constitucional que se había establecido, ¿no? Y se da un juicio al rey. Se anula pues la constitución monárquica que se había creado en 1791 en la Asamblea Legislativa. Y este juicio pues termina con su ejecución. Luis XVI va pues a ser ejecutado. Y ahí donde nace pues la Convención Nacional, que se va a dar pues entre 1792 y 1794, ¿no? Con la Convención Nacional y con la muerte del rey, surge la fase republicana. Ahí pues se crea la República Francesa con la ejecución del rey Luis XVI. Y ahí se produce la guerra de la Vendée entre los partidarios de la revolución y aquellos que estaban a favor del rey, o sea, los contrarrevolucionarios, ¿no? Ahora, lo curioso es que la revolución mayormente se concentró en París. En otras regiones de Francia, digamos, la revolución francesa no fue tan contundente. Fue en París donde mayormente eran los revolucionarios, ¿no? Principalmente campesinos dirigidos por la alta burguesía, ¿no? Principalmente. A ver, acá hay una pregunta, dice. Profe, ¿el periodo del terror viene después? El imperio de Napoleón. Claro, el imperio de Napoleón fue mucho tiempo después porque viene la fase imperial, ¿no? Que es la de Napoleón Bonaparte, y el periodo del terror va a ser justamente lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Que está dentro de lo que es la Convención Nacional. ¿Sí? Ahora vamos a ver justamente eso, ¿no? Ahora, ante esa crisis interna que había, los jacobinos toman el poder, ¿no? Que está obviamente en manos de los girondinos, toman el poder e inician pues el régimen del terror, ¿no? Dirigido por Maximilien de Robespierre. Lo llaman así porque fue obviamente la etapa más sangrienta de la revolución, donde justamente para poder mantener estos cambios que se estaban dando y no echar atrás todos lo que se estaba ya desarrollando, pues va a ser un gobierno mucho más represivo, ¿no? Porque la revolución, según ellos, tenía que continuar, pero era una revolución pues para todos, no para un sector, ¿no? Como así lo propondían los girondinos. Tanto es así, pues, por ejemplo, que cuando Robespierre llega al poder, trata pues de darle una educación a todos. O sea, por primera vez en Francia va a haber una educación para todos, ¿correcto? Impulsa lo que es la ciencia, se desliga completamente de la iglesia, tanto así pues que el calendario gregoriano que conocemos, enero, febrero, marzo, abril, va a ser cambiado por un calendario revolucionario. Entonces va a ser una etapa radical, ¿no? Ahora, Robespierre claramente contaba con el apoyo de un sector importante de la población llamado el Pueblo Revolucionario de París, llamados en este caso los Sans-Culottons, ¿no? Ellos aplicaron pues ejecuciones masivas a través de la guillotina, ¿no? Todo aquel sospechoso que estaba contra el régimen de Robespierre pues era ejecutado. Ahora, lo interesante es que la revolución fue tan intensa que incluso mató a sus propios hijos, ¿no? Por ahí dice, ¿no? La Revolución Francesa fue la madre que incluso devoró a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque justamente en esa coyuntura eh, Robespierre también pues es ejecutado, ¿no? En la guillotina. Es porque los girondinos pues nuevamente toman el poder, ¿no? A esa fase donde los girondinos desplazan a los jacobinos del poder se llama la reacción tervidoriana, ¿no? Los girondinos, pues, repito, desplazan del poder a los jacobinos y disuelven la convención
para luego pues formar el directorio, ¿no? Lo que hacen los girondinos es acabar con los principales dirigentes jacobinos, luego de la muerte de Robespierre, ¿no? La verdadera revolución en sí, total, iba a ser por los jacobinos, pero obviamente los girondinos evitaron, ¿no?, que eso suceda. Ahora, como ya la revolución pues prácticamente se había desbordado, porque había no solamente conflictos internos, sino también países que estaban llegando a la frontera para poder invadir Francia. Es así que la alta burguesía decide establecer el directorio, ¿no? Es decir, la alta burguesía francesa establece una forma de gobierno en la cual pues el poder ejecutivo iba a estar compuesto pues, justamente por estos 5 miembros que conforman el directorio, ¿no?, para poder tomar una serie de decisiones ante la crisis interna y externa que estaba viviendo Francia. Bueno, se desata pues un proceso de persecuciones políticas contra los jacobinos, a esto pues se le conoce como el terror blanco. Se produce pues lo que temían los girondinos, que era la conspiración de los iguales, dirigida por François Bediou. ¿En qué consistía esta conspiración de los iguales, profesor? Bueno, consistía pues en que los campesinos buscaban abolir la propiedad privada, que era algo lo que la burguesía o la alta burguesía había logrado mantener, ¿no? ¿Se acuerdan que ellos habían hecho una norma que permitía pues defender sus patrimonios, sus bienes, ¿no?, y apropiarse también de la iglesia, de los bienes de la iglesia? Con esta lucha campesina que proponía la abolición de la propiedad privada, prácticamente pues impedía que sus objetivos de la alta burguesía se logren. Por eso es que va a acabar pues rápidamente con estas manifestaciones. Ahora, ante esta crisis que vivía la burguesía, tanto, repito, en el ámbito interno, las constantes luchas que se daban, porque habían obviamente muchas personas que estaban contra la revolución y otros que querían reivindicar lo que acabo de comentar, ¿no?, el tema de la abolición de abolir la propiedad privada. Entonces, y ante la coalición de países extranjeros que estaban invadiendo Francia, es decir, habían crisis, ¿no? Crisis externa, formación de coaliciones extranjeras que querían acabar con la revolución, y una crisis interna, que era pues el desborde popular. Entonces la burguesía no tiene otra opción que llevar al poder a Napoleón Bonaparte, un hombre pues que ya había tenido importantes éxitos militares, había logrado tener un cierto carisma con la población, y bueno, Napoleón pues garantizó un control militar fuerte para poder no solamente contener el desborde popular, sino también enfrentarse a las coaliciones extranjeras. Ahí donde pues Napoleón da un golpe de estado al directorio. El directorio solamente funcionó entre 1795 y 1799, ¿no? Y ahí es pues donde se da pues el famoso golpe de 18 de Brumario, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, antes de ello pues Napoleón forma lo que es el consulado entre 1799 y 1804, ¿no? Entonces, Napoleón disuelve el directorio, ¿correcto? Eh, Toma el poder a través de un golpe, el golpe de 18 de Brumario, y establece pues el consulado francés, ¿no? Y luego pues ante el apoyo de un sector de la alta burguesía francesa, toma el control total del Estado y se forma lo que conocemos como el Imperio Napoleónico, ¿no? Y gracias a este gobierno represivo, a este gobierno con características claramente de un gobierno totalitario, por decir, bueno, totalitario no, diríamos un gobierno inflexible, ¿no?, cuyos objetivos eran clarísimos, ¿no?, que era acabar o en este caso, eh, claro, acabar con los enemigos de la revolución y expulsar a los ejércitos extranjeros, ¿no?, que era obviamente lo que se buscaba, ¿no? Y bueno, pues el objetivo de Napoleón era clarísimo, ¿no? Era controlar el caos social que estaba viviendo Francia como consecuencia de la revolución, anular todo tipo de restauración de una monarquía absolutista en Francia,
y hacer de Francia pues una primera potencia mundial, ¿no? En la cual pues la burguesía francesa debía tomar el poder y desarrollar una industria, ¿no? Esos eran los objetivos de Napoleón. Por eso es la importancia, ¿no?, que tiene. Napoleón es muy, muy recordado allá en Francia. Es el que salvó, obviamente, la revolución, ¿no? Entonces, justamente hay un amigo mío que ha viajado allá, me regaló un pequeño recuerdo, ¿no? Y de una pequeña copita y ahí estaba la figura de Napoleón, ¿no? Creo que lo tengo por acá como recuerdo, a ver, un ratito. Sí, acá está, ¿no? Esta es una copia, ahí está la figura de Napoleón, ¿no? Y me regaló ahí. Y bueno, es una figura, pues, muy recordada, ¿no? Porque realmente, pues, fue el, el que salvó la Revolución Francesa, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Alguna consulta, duda? ¿Todo claro? Ahora, por ahí preguntan, profesor, ¿y si este cambio climático no se hubiera dado, y las cosechas no hubieran sido deterioradas y la población francesa no se hubiera muerto de hambre, ¿usted que la revolución hubiera sido propicia? Posiblemente sí, pero no en esos tiempos, posiblemente se haya dado más adelante, ¿no? Los hechos sociales son inevitables, ¿no? Puede suceder antes o puede suceder después, ¿no? Y muchos de los acontecimientos son procesos casi similares, ¿no? No digo que sean cíclicos, ¿no? Pero sí tienen cierta similitud, ¿no? Entonces, pero esto agudizó mucho más la situación, ¿no? Si de repente, pues, más adelante vamos a tener problemas de alimentación o el tema de la escasez de los productos y los precios altos, puede que algunos países con democracias débiles y con intereses particulares puedan desestabilizar más, ¿no?, la situación de esos países, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a una pequeña pausa de 5 minutos y hablaremos, ya para terminar, sobre lo que es los procesos económicos y los sectores productivos en economía. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, jóvenes, ahora ya finalizando en esta sesión, vamos a terminar el curso de economía. En esta oportunidad el tema es proceso económico y sectores productivos. A ver, para poder satisfacer todas nuestras necesidades, como por ejemplo eh, eh, alimentos, vestimenta, viviendas, transporte, etcétera, eh, tienen pues obviamente que obtenerse, ¿no?, a través de diversas actividades, ¿no? Es decir, se requiere transformarlo para que esto pueda llegar a manos de las personas. No existe ningún bien que sea importante y necesario para nosotros que antes no requiera ser transformado, ¿no? Eso lo hemos visto en bienes y servicios, ¿sí o no? Claro. Entonces, ahora, he ahí donde entra lo que es el proceso económico. Profesor, ¿y qué es el proceso económico? Vamos a ver acá. A ver, empecemos. Un proceso económico, chicos, sería pues un conjunto de actividades, ¿no?, actividades económicas que el ser humano realiza pues con el fin de crear los recursos necesarios para poder satisfacer sus necesidades, ¿correcto? Estas diversas actividades, ¿no?, se van a pues agrupar en 5 fases, que lo vamos a ver a continuación, ¿no?, y que se realizan pues de manera continua y de hecho en conjunto. Y bueno, llaman procesos porque obviamente es cíclico, ¿no? Profesor, ¿cuáles son las fases del proceso económico? Aquí está. Vamos a ver aquí. Ahí está. Empecemos con la producción. Profesor, ¿y por qué la producción? Porque justamente es la fase donde se crean los bienes y servicios. Es ahí donde se coloca el valor agregado al producto que ha sido transformado, ¿no? Y esto se da pues gracias pues al uso adecuado o a la mezcla adecuada de los factores productivos, que ahora vamos a hablar más adelante en la siguiente diapositiva, ¿no?
sin la realización pues de esta actividad es imposible pues que las demás etapas continúen o fases, ¿no? Claro, por eso que la fase de producción es vital. ¿Y quién organiza, profesor, los factores productivos que son elementos esenciales para la producción para que luego generen bienes y servicios? Las empresas, ¿no? Las fábricas, ¿no? Ahí pues se encuentran los factores productivos, ¿no? Hablamos pues del capital, del trabajo, hablamos del factor naturaleza, que son los tres factores clásicos. Ahí también podemos incluir pues a la empresa misma, que es un factor moderno, y el Estado, y que cada uno percibe un beneficio. Ahora, profesor, una vez que ya está creado los bienes y servicios, ¿a dónde vamos? Tenemos que ir a una fase donde después se realiza el traslado, ¿no?, de estos bienes que van obviamente desde las fábricas hacia los mercados para ser adquiridos por las personas, por los consumidores. Ya, a esa fase se le conoce como circulación. Ahí está, no te voy a subir aquí, ¿ya? Circulación, ¿no? ¿Lo ves? Ahí está, circulación, ¿no? Ahí pues justamente eh, es donde los consumidores van a adquirir los diversos productos. Estas actividades, pues, es fundamental. Ahí es donde los consumidores son los que van a aportar con su dinero para poder pagar esos productos y poder satisfacer una necesidad. Ahora, cuando las personas pagan por ese producto, cuando las mercancías son trasladadas y los mercados pagan porque esas mercancías estén en esos lugares, entonces ahí es donde las personas que participaron en el proceso de producción se van a ver beneficiados con ello. A eso se le conoce como la etapa de la distribución. Es la fase, ¿no?, en la cual se le atribuye, ¿no?, un beneficio económico a todos que participaron en la producción, ¿no? Principalmente pues a los factores productivos. Por ejemplo, ¿qué factor estamos hablando acá? Hablamos del factor trabajo, es decir, los trabajadores. Los trabajadores fueron los artífices importantes para la creación de estos bienes. Entonces, en compensación, que reciben un salario. Las empresas también tuvieron una participación importante, es un factor productivo moderno, que reciben a cambio ganancias. Y el Estado, profesor, también es un factor productivo moderno, claro, porque gracias al Estado ellos perciben el impuesto, ¿no?, que las empresas tienen que pagar, ¿no? Claro. Las rentas, intereses, todos obviamente que participaron directo o indirectamente en la producción se benefician, ¿no? Y esa es la fase de la distribución. Ahora, esta es la fase que más debe estudiarse porque es la que nos permite comprender las desigualdades y la inequidad. Lamentablemente no se estudia mucho, ¿no? Más tomamos en cuenta la producción, el consumo, la circulación o la inversión, pero casi nadie toca la distribución. Claro, porque obviamente ahí es donde se puede dar a conocer cómo es que se da pues esa desigualdad, ¿no?, esa inequidad o esa ineficiencia en la repartición de la riqueza, ¿no? Muy bien. Ahora, mucho dirán, profesor, y acá, digamos, tiene que ver mucho los ingresos económicos de las personas en la cual va a determinar la capacidad de poder satisfacer una necesidad. Claro, porque son más ingresos cuando obviamente la persona paga más por ello, pero repito, depende obviamente de la capacidad adquisitiva de la persona, ¿no? Ahora, en nuestra sociedad actual, la distribución de la riqueza pues es totalmente desigual, ¿no?, debido justamente a que los que controlan los medios de producción son obviamente algunos grupos, ¿no? Tienen el control pues, de las fábricas, las materias primas, las máquinas, la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces está concentrada pues en pocos sectores, ¿no?, de la población, ¿no?, de los sectores de las élites, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Bueno, y esto pues hace que exista pues una brecha enorme entre lo que es la riqueza y pobreza, totalmente, ¿no? Por eso repito, esta es la fase que más se debe estudiar si queremos conocer más el tema de la desigualdad, ¿no? Profesor, ¿qué pasa? Una vez ya compré el producto, ya todos los que participaron en los factores productivos se beneficiaron. ¿Cuál es la siguiente fase? El consumo, ¿no? Que es justamente la utilización de esos bienes y servicios que ya pagaste para poder satisfacer tu necesidad, ¿no? El consumo, pues, depende bastante, repito, del nivel de ingreso que perciba
la persona para poder realmente comprarlo, ¿no? Ahora mucho el profesor, pero ahí debería acabar. No, porque parte de esos beneficios que recibe en el proceso o en la fase de distribución, muchas empresas deciden invertirla, ¿no? Hay un financiamiento para poder generar más riqueza, ¿no? Y eso va pues obviamente a la producción. Entonces, profesor, ¿qué es la inversión? La inversión consiste pues en utilizar el ahorro, ¿no? En la producción o financiarlo, ¿no? En un nuevo proceso productivo, ¿no? Ya sea pues adquiriendo nuevos bienes de capital como máquinas, herramientas locales o tecnología, ¿no? La gente, pues, las empresas invierten en tecnología para mejorar su producción. Hacen una serie de trabajos o estudios en el producto que ofrecen para mejorarlo en una próxima producción. Va a depender obviamente de la empresa en qué va a invertir, pero lo único claro que tienen es mejorar, obtener mayores ganancias, mejorando la producción. Y eso se da pues gracias a la inversión, ¿no?, que se le va a dar, ¿no? Ese es importante, ¿no? Para tomar en cuenta. Muy bien. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá algo interesante. No sé si lo pueden ahí apreciar. Vamos esas fases las hemos estudiado, ahora lo vamos a hacer más específico, ¿no? Cuando nos toca hablar pues, de la producción y todo eso. A ver, ¿qué es la producción, profesor? Es, en este caso, la elaboración de bienes y servicios, ¿ya? Para poder satisfacer una necesidad, ¿no? Para ello, pues, se combinan adecuadamente los factores productivos, principalmente los factores clásicos, ¿no? Factor naturaleza, que son los insumos. El factor capital, que es que es el dinero que, obviamente, que invierte el empresario para justamente la transformación de esos insumos o esas materias primas. Y está el factor trabajo, que es la persona o las personas que son las que se encargan de dicha transformación. Ahora, en ese proceso, es importante para poder tener una competitividad importante con otras empresas, darle un valor agregado. ¿Qué es un valor agregado, profesor? Obviamente es aquello que le das al producto, ¿no? Para poder diferenciarlo del resto de los productos de otras empresas, ¿no? En lo cual obviamente, sin lugar a duda, va a tener un protagonismo importante en el mercado. Ahora, la clave está en que mientras más elementos o utilices más los factores productivos en el producto, el valor agregado va a ser más significativo. Un valor agregado puede ser en la calidad del producto o en la eficiencia del servicio que se va a ofrecer, ¿correcto? Entonces, es ahí, digamos, la importancia que tiene. Por ejemplo, servicios nosotros. Ustedes cuando terminen la carrera van a ofrecer servicios, ¿correcto? Entonces, ahí, ¿cuál sería tu valor agregado? Tu especialización. Tu valor agregado, por ejemplo, sería tener, por ejemplo, si vas a ser un contador, un abogado, tener tu propio sitio web, que tu red social básicamente sea basada en el trabajo que tú vas a realizar. Tener tu correo corporativo, tu tarjeta de presentación, ¿se dan cuenta? Entonces, es algo que va a beneficiarte tremendamente. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser el único abogado que va a egresar, ¿no? Van a haber muchos, pero la idea es cómo te diferencias del resto, ¿no? Los mismos son los productos tienen que diferenciarse del resto. Y ahí es donde entra pues el valor agregado, que puede ser calidad o que este producto te pueda, digamos, solucionar mejor que los otros que de repente también están vendiendo lo mismo, en fin. Entonces es muy, muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ahí justamente, ¿no? ¿Qué es el valor agregado? Obviamente es el costo adicional del producto debido a los nuevos procesos de transformación. Claro, tienes que invertir más, ¿no? Los iPhone, por ejemplo, porque son muy caros, porque hay un valor agregado que le dan, que sean obviamente en este caso hasta cierto punto más eficaces en un determinado momento. Pero no confundamos obviamente la eficacia del producto con su duración, ¿no? La duración puede ser corto tiempo, como los celulares, ¿no? Los celulares, por ejemplo, pueden durar 3, 4 años, pero hablamos de la eficiencia así como celular, ¿no? Durante esos tiempos o esos años que has utilizado, ¿qué tan eficiente fue en su momento? Claro, entonces ese es el valor agregado, ¿no? La circulación, como justamente te mencioné, ahí voy a apagar un rato mi camarita, ya para que lo puedan ver ahí. A ver dónde está, creo que es así, creo que sí se puede ver ahora. Ya, la circulación, por ejemplo, ahí está, ¿no? Es la etapa o la fase
en la cual pues la producción generada pues se traslada hacia los diferentes mercados, ¿no? Para poder ser intercambiados, porque cada una de estas mercancías tiene un precio, tiene un costo, ¿no? Ahora bien, en lo que es circulación, ahí es donde se notan pues los precios, ¿no? De los productos en la cual la gente obviamente va a adquirirlos, ¿no? Ahora, ¿tú cómo sacas los precios? Viendo tus costos de producción. Te recuerda que tú tienes que tener en cuenta tus costos fijos y tus costos variables, ¿no? Y de acuerdo a ello, obviamente, sacas tu precio final. Nunca por nunca, jóvenes, cuando quieran vender algo, lo vendan a la mitad de lo que les costó. Por lo mínimo tiene que ser la cuarta o ¿no? La cuarta o tercera parte de lo que te ha costado. Por ejemplo, si tú quieres venderle al mercado un libro a 15 soles, a ti te tiene que haber costado todo, un par de soles o 3 soles como máximo, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas realmente promocionar de repente la promoción que ya no sea 15 soles el libro, sino sea 10, por ejemplo. O llevarte 2 por 20, 2 por 8, en fin, no sé, en fin. Pero es importante, ¿no? Porque ahí es la oferta, ¿no? Que tú tienes que dar para poder competir, porque hay muchas empresas que también venden lo mismo que tú, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, voy a activar mi camarita otra vez, ya está, muy bien. Continuamos, ¿ya? Ahí está, este es muy importante, ¿no? La distribución, ¿no? La distribución. Ese reparto, pues, de la riqueza o el ingreso entre todos aquellos que participaron en la producción. En este caso hablamos del factor productivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los factores productivos clásicos, nos referimos al factor naturaleza, que es la materia prima, ¿no? ¿Por qué se dice que el profesor es originario? Porque claramente es un elemento anterior al ser humano, ¿sí o no? Claro, esos son los factores productivos. ¿Por qué se dice, profesor, que es condicionante? Porque de nada me sirve pues la materia prima en sí, tengo que transformarlo para que pueda darle un uso. Por ejemplo, un árbol. Un árbol es un factor natural, no es hecha por el hombre, pero el árbol no me puede satisfacer en ningún momento porque está ahí. Tengo que transformarlo, ¿cuál es el recurso ahí? La madera. Esa madera lo transformo en tablones, esos tablones los transformo en sillas y eso sí me permite satisfacer una necesidad, ¿sí o no? Claro. Por eso que dice que también es pasivo, ¿no? Porque ahí está el recurso y no queda ahí en nada. Es como los yacimientos mineros, ¿no? Si no se explota, simplemente están ahí, no hay ningún cambio. Podemos tener todo el oro del mundo, pero si eso no se extrae del suelo y del subsuelo, simplemente pues no se puede sacar un beneficio. ¿Qué se persigue? Una renta, que es el alquiler obviamente de las tierras o del recurso, ¿no? Ese es el beneficio que se tiene. El factor trabajo también es originario porque solamente el ser humano es lo que lo realiza. Pero bueno, creo que esto posiblemente cambie cuando la inteligencia artificial pues se encargue de hacer trabajos que antes los seres humanos lo hacían con frecuencia, ¿no? ¿Por qué decir que es determinante y activo? Porque justamente es el trabajo fundamental, porque esa fuerza que hace el hombre intelectual o manual es la que permite la transformación de esos recursos en bienes y servicios. Por eso que en el enfoque socialista se dice que el trabajo es el factor más importante de la producción. Y tenemos pues ¿y qué perciben por entrega de su fuerza de trabajo? Salario. Profesor, ¿y el capital? El capital obviamente es lo que el capitalista, el empresario invierte, ¿no? Para poder realmente generar más ingresos, ¿no? Es auxiliar porque justamente ayuda a la producción, a aumentar la producción, ¿correcto? Es derivado porque este capital pues depende de otros factores para que puedan concretarse y, y percibe a cambio un interés, ¿no? Claro, yo cuando presto dinero, por ejemplo, a cambio que voy a recibir el capital completo más los intereses que voy a solicitar, ¿verdad? Al que he prestado el dinero, por ejemplo, ¿no? Porque recuerden, capital no solamente dinero, ¿no? Es todo aquel bien que me permite generar nuevos bienes, ¿correcto? O nuevos ingresos. Un auto, por ejemplo, si yo lo utilizo para poder divertirme, simplemente es un bien de consumo, pero si yo lo hago para poder hacer taxi o colectivo, es un bien de capital. ¿No? ¿Y cuáles son los factores, profesor, nuevos, modernos? Está la empresa, que es el organizador de los factores productivos clásicos, y que obviamente su finalidad es percibir ganancias, ¿no? Las ganancias lo puedo tener de dos maneras: aumentando los volúmenes de producción, manteniendo mis mismos costos, o mantener mis volúmenes de producción, pero reduciendo costos.
Si yo aumento mi volumen de producción reduciendo costos, mejor todavía. Mejor todavía. El Estado, por su parte, es el estabilizador, el regulador, ¿no? En la economía, en el mercado, pero obviamente eso actualmente es de palabra, porque el Estado actualmente no tiene esa posibilidad de ser protagonista en el mercado, ¿no? Sobre todo bajo el modelo neoliberal. Y el Estado a cambio recibe una retribución, ¿no? Y es los impuestos, ¿no? En la cual cobra a las compañías, a las empresas dedicadas obviamente a esta actividad. Tenemos ahora el consumo, ahí está, lo ven ahí el consumo, chicos. El consumo, pues obviamente, ahí voy a otra vez a apagar mi camarita, un ratito. El consumo, pues, es la utilización, ¿no? del producto para poder satisfacer todas las necesidades, o tanto, perdón, las necesidades de la producción como las necesidades, pues, de las personas, ¿no? De manera individual, ¿no? Ahí tenemos, pues, diversos tipos de consumo, ¿no? El consumo humano, ¿no? Que es el consumo personal y biológico que tenemos. Está pues el consumo productivo, que es el consumo industrial, ¿no? Que es el que necesita, por ejemplo, muchos me preguntan, profesor, ¿y por qué hay bienes intermedios? Porque hay empresas que necesitan de esos bienes para la subproducción, ¿no? Para la producción. No todas las empresas pues, realizan todo el proceso de producción, ¿no? Hay unos que se vale de otras empresas que terminan el trabajo final, ¿no? O el bien final, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí están, por ejemplo, la ley de Angel, ¿no? Dice que a medida pues que aumenta el ingreso, disminuye porcentualmente los gastos de la alimentación, ¿no? Esa es una teoría que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? A ver, ahora sí voy a activar mi camarita. Ahora hablemos en este caso de la inversión, ¿no? La inversión, profesor. Cuando habla de inversión, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, son aquellas actividades pues, realizadas mediante la asignación de recursos con la finalidad pues, de obtener beneficios. Es decir, lo que voy a hacer obviamente parte de ese ahorro, utilizarlo para poder fortalecer o aumentar el proceso de producción para poder lograr pues, un mayor beneficio. Por ejemplo, quiero invertir en la creación de nuevas fábricas o en la construcción de nuevas fábricas. Eso que va a permitir generar pues, una mayor rentabilidad, una mayor ganancia, ¿no? Claro que sí, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inversión puede ser dos tipos, ¿no? Inversión pública o inversión privada. Cuando hablamos de inversión pública es cuando el Estado obviamente es la que se encarga de utilizar el capital necesario para poder mejorar, ¿no? la situación o en este caso la economía del país. En el caso de Perú, por ejemplo, el Estado pues no participa directamente porque no tiene empresas vinculadas al sector público, pero puede contratar a otras a través de licitaciones, pero la responsabilidad es obviamente del Estado. Ahí vemos pues grandes obras, ¿no? Puentes, carreteras, que sin duda pues ha marcado un hito muy importante cuando Odebrecht, por ejemplo, gana pues esas licitaciones y el Estado los paga, ¿no? Y recuerden que esto se dio pues fue muy notorio el escándalo de corrupción. Que repito, eso era mucho antes, se daba así, pero ahora pues es más mediático, ¿no? No es que con Odebrecht recién empieza la corrupción en el Perú, esto fue desde mucho, mucho tiempo. Si hablamos de corrupción en sí, estamos hablando pues de la época colonial, pero con el tema pues de la construcción de obras públicas, eso se ve o se dio pues incluso desde inicios de la República, ¿no? Recuerden las contrataciones que el Estado hacía para la construcción de ferrocarriles en el siglo XIX, por ejemplo. E incluso el propio Odebrecht, muchos piensan que es una empresa constructora que vino hace poco. Odebrecht viene operando en el Perú desde los años 80. ¿No? Ya pues, entonces, ¿de qué podemos hablar? Sería bueno o interesante hacer investigaciones sobre la estadía de Odebrecht en esos años, ¿no? El gobierno de Belaúnde, García y Fujimori. Y lo curioso es que justamente el gobierno de Fujimori fue donde Odebrecht obtuvo mucho más obras. ¿No? Y si Odebrecht siempre utilizó pues ese modus operandi para poder ganar licitaciones, entonces ahí hablamos pues también de grandes, ¿no? Hechos de corrupción que lamentablemente pues no se dan a conocer. La inversión privada claramente es inversión obviamente de propietarios que no están ligados o vinculados al Estado y que también invierten, ¿no? Su dinero, su capital para poder generar pues una mayor ganancia, ¿no? Invertir en la bolsa de valores, en comprar acciones, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien.
Eso con respecto, chicos, al proceso económico. ¿Alguna duda de repente para hablar ahora de los sectores productivos? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de los sectores productivos. Los sectores productivos se dividen en tres, chicos: sectores primarios, secundarios y terciarios, ¿correcto? Cuando hablamos pues de sectores primarios, nos estamos refiriendo a aquellas actividades económicas basadas principalmente pues en la extracción, donde no se requiere pues un mayor esfuerzo para poder transformar. Hablamos pues, mayormente de las materias primas. Esta es una característica de la mayoría de los países del tercer mundo, porque claramente pues no tienen, en este caso, la capacidad, la tecnología para transformarlo, ¿no? De utilizar un valor agregado y ser, digamos, competitivo en el mundo, ¿no? Entonces, es el sector primario también llamado extractivo, ¿sí? Eh, donde, repito, son actividades pues dedicadas pues a la extracción justamente de las materias primas, ¿no? En el caso del Perú hablamos pues de la minería, por ejemplo, de la agricultura, la pesca, la ganadería, la avicultura, ¿no? Es una pena que el Perú pues, no haya aprovechado en un mejoramiento, es decir, de pasar pues, de un sector primario a un sector secundario, ¿no? Es una pena, sobre todo en dos actividades que hoy en día están marcando mucha tendencia, como es el caso de la minería, que ha aumentado los precios de los metales, y la agricultura. Imagínense, no tenemos que importar fertilizantes para poder, digamos, alimentar a la población, cuando el Perú, pues, de repente, hace mucho tiempo atrás podía tener, pues, esa capacidad, pero no, no lamentablemente no se ha dado. Al igual que la pesca del Perú, pues, tiene una diversidad, ¿no? de peces, pero que lamentablemente, pues, no ha sido aprovechado de la mejor manera, ¿no? Ni que decir, pues, la ganadería, ¿no? Que estamos completamente, eh, es una actividad que claramente otros países nos han desplazado tremendamente, como es el caso de la Argentina o Uruguay, por ejemplo, ¿no? Profesor, ¿qué es el sector secundario? Me dicen por ahí. Muy bien. El sector secundario, chicos, son actividades económicas, ¿de acuerdo? Que transforman esas materias primas en ya sean insumos o bienes finales. Estamos hablando pues de industrias, ¿no? Estamos hablando de industrias, ¿no? En el caso de Perú tenemos la industria textil y la construcción. El problema es que no tenemos nada de industria tecnológica, como por ejemplo tiene Estados Unidos o algunos países de Europa. A diferencia del sector primario, aquí como se utiliza mucha inversión en los productos, se genera pues un mayor valor agregado y por ende tiene un mayor precio en el mercado mundial. Eso está, él lo tengo por seguro, ¿no? Claro. Esto es pues, gracias pues al desarrollo de la industria. Te pongo un ejemplo. El Perú, por ejemplo, exporta lana. Imagínate que el kilo de lana que lo exporte a 1.000 soles. Muy bien. Esa lana que vaya a Europa, lo transforman, tienen la tecnología y crean vestidos, ¿no? Ese kilo de lana, ¿no? Que lo venden a 1.000 soles, viene acá al Perú en miles y miles de vestidos. Y cada vestido puede costar entre 100 o 200 soles aproximadamente. Estamos hablando pues de miles y miles de vestidos. ¿Cuánto generan? Mucho más. 7, 8 veces más, ¿no? Esa es la gran diferencia entre aquellos que venden materias primas y aquellos que venden bienes finales. Y lo interesante, los bienes finales tienen más demanda. Por ejemplo, a ver, imagínate, a ver, acá hay muchas damas, un lugar donde, por ejemplo, vendan joyas, alhajas, anillos de oro, 18 quilates. Dime tú, ¿va a haber una gran demanda? Por supuesto, ¿no? Mucha gente va a querer comprar esos productos porque son bienes terminados. A diferencia, pues, de los metales que vienen acá y luego lo llevamos al extranjero, ¿no? De hecho, hay empresas que sí van a querer los metales preciosos en bruto, pero más gente, más personas, de hecho, van a querer obtener ya bienes terminados. En Italia, hace unos años atrás, hubo una feria de, ¿no? Donde se mostraban estos tipos de adornos basados en metales preciosos. La pregunta es, en Italia no hay yacimientos mineros,
Sin embargo, fue una feria exitosa, donde hubo muchos inversionistas, donde se ganó mucho dinero ofreciendo estos diversos metales o productos ya terminados, a diferencia pues, de los metales en bruto que salen de aquí del país, por ejemplo. Porque hay que recordar que los principales productores de minerales es el Perú, por ejemplo, son los principales productores de cobre en el mundo, ¿no? Estamos en el tercer lugar, ¿no? Primero es Chile, creo que después Canadá, en fin. Entonces, ahí está, pues, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Tenemos que diversificar nuestra industria o nuestras actividades, no solamente debemos vivir de la minería, sino también buscar otras alternativas. El sector terciario es lo que actualmente tiene mucha tendencia, jóvenes, ¿no? Con la cuarta revolución industrial, ahora la prestación de servicios es la que impone bastante. Son las empresas que mayormente, son las que más ganan con la prestación de servicios, ¿no? Compañías como Google, Amazon, Facebook, Microsoft, por ejemplo, es un ejemplo. Lo interesante también que el sector terciario permite pues una mayor generación de empleo, ¿no? Hay una mayor contribución al Producto Bruto Interno, es cierto. Entre los sector terciario están pues transporte, comunicación, comercio, está el turismo, ¿no? Turismo, ¿no? Y también pues educación, ¿no? Entonces, son actividades que el Perú también podría obviamente aprovechar, ¿no? Sobre todo en el factor turismo, ¿no? Sector turismo, perdón. Y bueno, si, incluso en el tema de las finanzas, ¿no? Ahora, si en el caso del transporte hay una transformación de nuestro transporte, también podría ser pues una importante actividad, ¿no? A desarrollar. Estos son, digamos, los sectores más resaltantes. Ahora, estos sectores jóvenes se encuentran interrelacionados, sí, es cierto. El sector primario, por ejemplo, obtiene pues las materias primas que luego se transformarán pues en el sector secundario. Hay algunas empresas peruanas o extranjeras que realizan pues determinadas transformaciones claro, cambios, ¿no? Que se van de materias primas a bienes terminados, ¿no? Y el sector terciario pues utiliza pues justamente estos bienes para generar servicios, por ejemplo. Claro. Entonces, esto también es importante, ¿no? Siempre están interconectados, ¿ya? Eso también es importante tomar siempre en cuenta. Muy bien. Por ejemplo, se habla mucho de litio. Bueno, el litio es un mineral muy importante que va a ser usado en los próximos años, pues el Perú pues tiene una gran oportunidad pues de transformar ese litio en productos pues en bienes semi-elaborados para poder vender a compañías con un mayor valor agregado, ¿no? Pero si no, simplemente vamos a seguir eh, la misma secuencia o vamos a hacer lo mismo que hemos hecho desde siempre con los minerales, ¿no? Cuando, a pesar que han pasado años, seguimos siendo pues un país rentista y vendedor de materias primas, ¿no? Y que vamos a supeditados a lo que diga el mercado. Y eso obviamente ya no deberíamos seguir siendo, ¿no? Muy bien. Acá lo importante es darle un mayor valor agregado, ¿no? Al sector secundario y al sector terciario, ¿no? Es lo que debemos tener en cuenta. Lamentablemente, pues el Perú, en el caso peruano, el sector primario pues es la que más divisas nos genera, ¿no? Que es la minería, ¿no? Nuestro país es un exportador mayormente de materias primas y eso deberíamos cambiarlo, ¿no? Totalmente. No debemos obviamente continuar con esa forma o esa actividad, pero depende, pues, ¿no? De nuestros empresarios, depende de los sectores dominantes que aún parece que todavía no tienen esa visión, ¿no? de transformar, ¿no? La economía del país, ¿no? Seguimos todavía, muchos de nuestras élites dominantes siguen teniendo un pensamiento rentista que se dio desde inicios de la República, ¿no? Bien. Bien, chicos. ¿Alguna duda acerca de los sectores productivos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? Muy bien. ¿Listo?